Déjame ir también para saludar vía Skype al profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, que se comunica, que se conecta para hablar sin censura de las noticias más importantes. Profe, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, mi querido Vicente? Muy buenas noches. Pues muy contento de sintonizarme con Sin Censura, aunque sea ya en la parte final del programa, y listo para compartir las reflexiones que tengas a bien impulsar, Vicente. Pues, ¿qué te parece si nos das tu punto de vista de este proceso electoral en Estados Unidos que sigue alargándose y que pues tiene a Donald Trump aferrado a la cuestión legal, a la investigación para determinar si acepta una derrota o sigue sin conceder? Pues mira, querido Vicente, lo cierto es que cada vez más jueces de los diferentes estados de Estados Unidos están sosteniendo lo que ya venía diciendo Bernie Sanders, que no había fraude, pero que, o por lo menos Donald Trump no ha podido probarlo. Y aunque el secretario de Estado Mike Pompeo había señalado también que iba a ser una transición pacífica al segundo mandato de Donald Trump y que Trump lo felicitara por Twitter y dijera que por algo había sido el chico más avanzado de su clase cuando era estudiante, lo cierto es que no han sido capaces de probar que allí haya un fraude electoral. La verdad es que en el discurso que dio hoy Donald Trump en la Casa Blanca, se le vio desencajado, se le vio con canas, se le vio también ya dudoso, diciendo que independientemente de la administración que estuviera, pues él no se iba a ir, que tenía un futuro incierto. Y en ese sentido, me parece que es el principio del fin de la era de Trump, por lo menos en esta administración y por lo menos para la futura reelección. Creo, Vicente, que estamos viendo a un Trump que ya Bernie Sanders lo había profetizado, había dicho que Trump no iba a reconocer, que por la dinámica del sistema electoral estadounidense y porque en algunos estados el sistema electoral es arcaico, pues no iba a haber posibilidad de que contaran en la misma noche, que íbamos a amanecer el 4 de noviembre sin un ganador claro. Pero, Vicente, en lugar de que se estreche el margen entre Donald Trump y Joe Biden, pues cada vez se va ampliando más y va favoreciendo a Joe Biden. Me parece que es cosa de tiempo. El 8 de diciembre ya los gobernadores, los estados van a certificar los resultados electorales y ya el 14 de diciembre se van a juntar los electores, los 538 electores, para votar por el candidato que les indicaron sus estados. Aquí quiero hacer una cosa muy importante, querido Vicente, recordarle a la gente que ya hay 32 estados de Estados Unidos en los cuales hay leyes electorales que desde la Corte, desde la Suprema Corte, desde el Tribunal Supremo, obligan al elector a votar por el candidato que les haya dicho su electorado. Un elector, entonces, por lo menos en 32 estados de Estados Unidos, ya no puede votar por el que su conciencia le diga, sino por el que el estado le haya dicho. ¿Y por qué digo esto? Porque hay la figura de los electores desleales o de los electores que se traduce también como infieles, que son aquellos electores de los estados que van a la votación del 14 de diciembre y votan por el que se les da la gana y no por el que la gente en sus estados les había indicado. Por lo tanto, pues cada vez se acerca más, ahora sí ya de manera oficial, el resultado del ganador, y parece que los dados se cargan hacia Joe Biden, porque Trump no ha tenido la capacidad de probar dicho fraude y cada vez son más las cortes estatales que dicen pues que no hay caso que perseguir. Incluso abogados del equipo de Trump, cuando les han preguntado si tienen pruebas, si afirman que hay fraude electoral, ellos dicen que hasta donde ellos han observado y han vigilado, no hay tal. Oye, profe, pues estaremos al pendiente en los próximos días para los resultados oficiales. Oye, déjame preguntarte, porque seguro que has estado al pendiente en redes sociales. ¿Te parece algo normal o de plano ya de un caso clínico, el de la oposición, y me refiero a oposición, políticos, prensa,
no sé, ve tú a saber, que les genera un malestar la gran aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador en su día, en su cumpleaños, que le lleven serenata, que tenga mucha gente algún detalle con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te lo pregunto porque a mí me llama mucho la atención ver a personajes, solo como ejemplo, Jorge Berry, que pareciera que si odian a López Obrador, sí necesitan ayuda profesional. Perdón que te tire esta curva, profe, pero me llama mucho la atención porque es la nota del momento, es la noticia del día, el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente más atacado desde Francisco y Madero, él mismo lo dice. Pues mira, querido Vicente, ustedes mismos lo han dicho, vi parte de la entrevista que le hiciste a Alfredo Jalife, y dentro de las muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con él, dentro de las que sí estoy de acuerdo, es que esta gente es gente pequeñita, gente que no entiende, y que finalmente, Vicente, se destapan, se desnudan, y cuando digo que se destapan y se desnudan es que al principio uno creería que solamente opinan en contra del presidente López Obrador porque son chayoteros, pero vemos hay un elemento ideológico de una derecha rapaz, de una derecha recalcitrante, de una derecha anómala, porque mira, ¿por qué digo anómala? Porque con tal de fastidiar al presidente López Obrador, han sido capaces de apoyar incluso el proyecto de Biden y han tratado de buscar un conflicto internacional solo para demostrar que tienen razón. Han estado algunos de ellos cabildeando con Jesús Chuy García, han estado cabildeando también con los hermanos Castro, los gemelos, y obviamente, Vicente, eso obviamente, si llega a escalar, estos serían los principales aplaudidores para demostrar que López Obrador no tenía razón y que ellos son los gurús de política exterior. Sin embargo, también es cierto que no aguantan un debate porque sus argumentos se caen por sus propios pesos, Vicente. Y en ese sentido, sí, no entienden que siguen perdiendo legitimidad, no entienden que la gente ya no les cree, han perdido credibilidad como comunicadores. Y ¿sabes algo, Vicente? En la comunicación, como figuras públicas, lo peor que te puede pasar es que la gente deje de creer en ti. Lo peor que te pueda pasar es que pierdas legitimidad como comunicador. Y los televisos, los TV Aztecos, los de Imagen, los de Radio Fórmula y tantos otros medios chayoteros han perdido la credibilidad, pero ellos le siguen hablando, Vicente, a ese poquito gremio fanatizado al que finalmente se deben, porque finalmente son los que le siguen de manera opaca financiando sus proyectos, que cada vez venden menos, porque la gente cada vez los ve menos, la gente masivamente ha empezado a pagar la televisión y ha empezado a tirarse a las redes sociales, Vicente. Por eso es que se ha dado un equilibrio muy interesante, un contrapeso que incluso programas como Sin Censura han venido jugando, y la verdad es que no es tener un punto de vista pro presidente López Obrador, sino es analizar en su justa dimensión la legitimidad que han perdido estas personas. Profe, ¿con qué cerramos? ¿Con qué cerramos? Vamos a cerrar el programa contigo y vamos a cerrar la semana laboral en Sin Censura. ¿Qué rescatas como la noticia tal vez más importante desde tu perspectiva, desde tu trinchera, o alguna reflexión para cerrar, profe? Yo destacaría, Vicente, tres cosas importantes. Que primero, quien vaya a jugar con la democracia tiene que respetar las reglas de la democracia, cosa que en la oposición pues no se les da mucho, porque siguen insistiendo que quieren que López Obrador renuncie. Lo suyo son los entender que sin legitimidad no se puede llegar lejos en este mundo de la vida pública. Y esta gente, afortunadamente para millones de mexicanos, están perdiendo legitimidad y están dejando, Vicente, un gran terreno que le va a servir a los medios alternativos por internet. Finalmente, en tercer lugar, Vicente, al no entender que no han entendido, pues realmente no se ve para cuándo puedan reaccionar, y estos medios, Vicente, se parecen tanto a los políticos que representan
Y eso también son buenas noticias, porque se combina con el despertar de las conciencias, con el fomento del espíritu crítico, y se complementa también con el hecho de que la gente está buscando opciones alternativas, y afortunadamente lo están encontrando en las redes sociales. Con eso me gustaría cerrar. Profe, pues hay que invitar a la gente para que siga apoyando a tu profe de RI, y quiero aprovechar nuevamente la oportunidad ahora públicamente para agradecerte que hayas compartido algunas de esas cubrebocas, mascarillas que portas esta noche con tu servidor y con el equipo Sin Censura. Gracias por enviarlas, gracias por tu generosidad. Muchas gracias, querido Vicente. Pues quiero invitar a la gente a que se suscriba al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y ahí impartimos cursos de Relaciones Internacionales, de Medio Oriente, de Geopolítica, de Organismos Internacionales. Ponemos una lectura al pie de cada video para que la gente realmente vea que es una práctica universitaria fuera de la universidad, fuera de las aulas, porque queremos que cada vez más, Vicente, la educación universitaria llegue más lejos, y cada vez más, Vicente, estamos teniendo invitados de prácticamente todo el mundo de habla hispana, de talla internacional, que pues vienen a enriquecer el canal, y realmente, de verdad, yo creo que ni en muchos posgrados se dan la calidad de clases que tenemos en el canal de Tu Profe de RI, en un lenguaje sencillo y abierto para todo público, Vicente. Muchas gracias por la plataforma, y gracias por el detalle. Te mando un abrazo, profe, cuídate mucho. Saludos, saludos a Cenem, a Meme y a todo el equipo de Sin Censura. Siempre a la orden y siempre al pie del cañón, amigos. Claro que sí, un abrazo.